Bienvenidos a la clase de Introducción al Derecho. Vamos a ver ahora el derecho y su evolución. Bueno, el derecho no viene a ser una estructura física, tampoco es estática ni es absoluta. Todo lo contrario, se trata de un fenómeno social que ha evolucionado constantemente a lo largo de la historia. Se ha adaptado a las necesidades, a los valores, a las estructuras políticas y a las concepciones morales de cada época. Comprender el derecho pues implica también comprender su transformación, sus rupturas y sus continuidades, desde sus formas más rudimentarias en las comunidades primitivas donde el derecho se confundía con la costumbre, la moral o la religión, hasta los complejos sistemas jurídicos contemporáneos que están organizados en constituciones, en códigos y en tratados internacionales. El derecho ha pasado por procesos de codificación, desacralización, secularización, positivación y globalización. Estudiar la evolución del derecho, pues no solamente es mirar al pasado, sino que es comprender que el derecho que aplicamos hoy es producto de múltiples capas históricas. Por eso muchas de nuestras instituciones actuales, como por ejemplo la propiedad, el contrato, la familia o la ciudadanía, tienen raíces en el derecho romano, en el derecho canónico, en las revoluciones liberales y en las luchas por los derechos humanos. Asimismo, los valores que hoy consideramos fundamentales, como la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, la libertad de expresión o la no discriminación, no siempre fueron reconocidos por el orden jurídico y han sido frutos de largos procesos sociales que han presionado al derecho para que transforme y se ponga al servicio de la dignidad humana. Comprender la evolución del derecho también permite al jurista anticipar los cambios que vendrán. En un mundo en constante transformación tecnológica, económica, ambiental y cultural, el derecho no puede quedarse atrás, debe de innovarse, reinterpretarse, adaptarse sin perder su coherencia ni sus principios esenciales. Por ello, pues este tema resulta fundamental con la formación de ustedes, ya que no se trata solo de conocer qué dice la ley, sino de entender por qué lo dice, cómo llegó a decirlo y qué fuerzas sociales, políticas e históricas influyeron en su redacción. Este enfoque da profundidad al análisis jurídico y evita una visión dogmática o superficial del orden normativo. La perspectiva evolutiva del derecho también fomenta el pensamiento crítico. Permite cuestionar normas que quizás ya no responden a la realidad, identificar resistencias al cambio y valorar los avances legislativos con una mirada histórica. Solo así se puede participar activamente en los procesos de reforma jurídica con argumentos sólidos. En conclusión, pues el derecho no es una topografía, una fotografía, es una película en constante movimiento. Estudiar su evolución es abrir la puerta a una comprensión más rica, más profunda y más crítica del fenómeno jurídico. Es formar juristas que no solo repitan la ley, sino que entiendan su contexto, la interpretación con sensibilidad y la proyecten hacia el futuro con responsabilidad. El punto de partida en la evolución del derecho se encuentra en el derecho primitivo o consuetudinario, que surgió en las primeras comunidades humanas como una forma espontánea de regular la convivencia. No existían leyes escritas, códigos ni instituciones estatales. El orden normativo, pues, era oral, estaba basado en la costumbre, la tradición y la repetición de prácticas aceptadas por el grupo. En estas sociedades, las normas no se separaban de la moral ni de la religión. La conducta correcta era aquella aprobada por los ancestros, los dioses o los líderes tribales. El derecho primitivo era profundamente ritualizado, se transmitía mediante mitos, relatos, ceremonias y castigos simbólicos. La autoridad jurídica no estaba en manos de jueces profesionales, sino de ancianos, jefes o chamanes. La costumbre era la fuente principal del derecho, una conducta reiterada por la comunidad, aceptada como obligatoria y dotada de sanción, que se convertía en norma jurídica. No se necesitaba una promulgación formal. La legitimidad del derecho se basaba en el consenso social y en la eficacia práctica de mantener la cohesión del grupo. Este tipo de derecho cumplía funciones esenciales, evitaba conflictos, reforzaba la identidad colectiva y protegía los bienes comunes y aseguraba la transmisión cultural. No había distinción entre derecho público y privado ni entre delitos y faltas civiles. Todo conflicto era visto como una afrenta al equilibrio comunitario y requería reparación. Los procedimientos eran también orales e informales. La resolución de disputas se basaba en mecanismos conciliatorios, la compensación, la mediación, el destierro, los castigos ejemplares. La finalidad no era castigar por castigar, sino restaurar la armonía del grupo, de ahí que muchas sanciones fueran colectivas o simbólicas.
Uno de los límites del derecho consuetudinario es su falta de certeza y previsibilidad. Al no estar escrito, pues dependía de la memoria colectiva y de la interpretación de los ancianos, lo que podía generar arbitrariedades. Además, solía estar vinculado a estructuras jerárquicas rígidas, a tradiciones discriminatorias o a prácticas autoritarias. Sin embargo, pues es importante destacar que muchas comunidades indígenas en América Latina, África y Asia todavía conservan formas vivas de derecho consuetudinario. Estas expresiones del pluralismo jurídico merecen reconocimiento, protección y articulación con el derecho estatal, especialmente cuando se basa en el respeto a los derechos humanos. En síntesis, el derecho primitivo pues, no es una etapa superada, sino una base desde la cual se originó el sistema jurídico. Su estudio permite entender que el derecho surge de la vida social y que no siempre fue escrito ni codificado, y que aún hoy persisten múltiples formas jurídicas en coexistencia dentro de un mismo Estado. La historia del derecho da un salto cualitativo con la aparición de las civilizaciones clásicas, que introdujeron elementos esenciales para la consolidación del derecho como sistema normativo. En estos contextos históricos, pues el derecho pasó de ser puramente consuetudinario a incluir normas escritas, códigos sistematizados e instituciones jurídicas complejas. En Egipto y Mesopotamia, el derecho seguía vinculando a lo religioso y a la figura del soberano. Códigos como el de Hammurabi contenían disposiciones sobre propiedad, familia, comercio y sanciones penales. Su función era asegurar la estabilidad de la autoridad del rey como representante de los dioses. El castigo era proporcional pero duro, basado en el principio de la ley del tailón. En Grecia, aunque no se desarrolló un sistema jurídico tan técnico como en el romano, se introdujo una innovación fundamental, la reflexión filosófica sobre la justicia y el origen de las leyes. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles debatieron sobre el derecho natural, la equidad y la organización política. Esta dimensión ética y racional del derecho tuvo gran influencia en épocas posteriores, sin embargo, fue Roma la civilización que consolidó el derecho como una ciencia práctica y sistemática. A través de siglos de evolución, Roma desarrolló un cuerpo jurídico coherente, con conceptos como la persona jurídica, la propiedad, el contrato, la obligación, la acción judicial, entre otros. El derecho romano se convirtió en el modelo de referencia para toda Europa y América Latina. La ley de las 12 tablas en el siglo V a.C. marcó el inicio de la juridicidad escrita en Roma. Luego vinieron los edictos de los pectores, tras las decisiones de los jurisconsultos y finalmente el Corpus Juris Civilis de Justiniano en el siglo VI después de Cristo, que recopila siglos de tradición jurídica. Esta obra se convirtió en la base del derecho civil moderno. El legado del derecho romano no solo fue técnico, sino que también institucional. Introdujo tribunales, procedimientos judiciales, figuras jurídicas claras y una terminología precisa que aún utilizamos hoy. También introdujo la noción de equidad y la importancia de la jurisprudencia como fuente del derecho. Esta etapa representa el paso del derecho teocrático y tradicional hacia un derecho más racional, laico y técnico, y se institucionaliza la figura del jurista, se profesionaliza la función judicial y se concibe el derecho como un instrumento de organización racional de la sociedad, no como simple imposición religiosa o costumbre ancestral. El estudio del derecho y civilizaciones clásicas permite ver cómo se consideran los pilares del derecho moderno: la codificación, la sistematización, la racionalización y la universalización. Estos procesos sientan las bases del pensamiento jurídico contemporáneo y explican por qué seguimos estudiando a Roma en las facultades de Derecho. La Edad Media fue un periodo caracterizado por la pluralidad de sistemas jurídicos y por la coexistencia de distintas fuentes normativas dentro de una misma sociedad. A diferencia de la centralización jurídica del Imperio Romano en la Edad Media, el derecho era fragmentado, territorializado y profundamente influido por la religión.
Una de las principales fuentes del derecho en este periodo fue el derecho canónico, es decir, el conjunto de normas que regulan la vida interna de la Iglesia Católica, y en muchos casos también la de los laicos. La Iglesia se convirtió en la gran autoridad jurídica con tribunales propios, normas procesales, reglas de conducta y un cuerpo normativo que influye en el matrimonio, la herencia, la moral pública, la educación y la propiedad. Junto al derecho canónico existía el derecho feudal, basado en relaciones de vasallaje, contratos de fidelidad, derechos sobre la tierra y privilegios señoriales. Esta forma de derecho era descentralizada, pactada y fuertemente personalizada. No existía una ley general ni un código uniforme, cada señor tenía su jurisdicción y sus normas. Además, persistían las costumbres locales que seguían siendo fuente de derecho en ciudades y comunidades rurales. En muchos casos, estas costumbres eran recogidas en fueros, estatutos o cartas Puebla, que combinaban normas tradicionales con concesiones reales. La costumbre seguía siendo viva y determinante en la vía jurídica cotidiana. Un acontecimiento crucial de esta época fue el renacimiento del derecho romano a partir del siglo XI, especialmente en la Universidad de Bolonia. Allí se redescubrió el Corpus Juris Civilis y se inició un proceso de enseñanza sistemática del derecho, primero por los glosadores y luego por los comentaristas. Este movimiento transformó la forma de estudiar, enseñar y aplicar el derecho en Europa. Este renacimiento jurídico impulsó la creación de universidades como espacios institucionalizados para la formación de juristas. La universidad como centro de estudio del derecho representa una de las grandes innovaciones en la Edad Media, al institucionalizar la figura del jurista como profesional especializado. La coexistencia de normas religiosas, feudales, locales y romanas dio lugar a un sistema jurídico plural, pero también complejo. Esta pluralidad generó tensiones, pero también fertilizó la cultura jurídica europea, que aprendió a convivir con distintas fuentes, niveles y criterios normativos. Estudiar el derecho en la Edad Media permite comprender que el sistema jurídico no es necesariamente único ni centralizado. La pluralidad jurídica es una constante en la historia del derecho y continúa vigente hoy en día, cuando coexisten normas nacionales, internacionales, consuetudinarias, constitucionales y sectoriales. La Edad Moderna, que abarca desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII, marca un periodo de profundas transformaciones jurídicas, políticas y sociales. Es en este periodo donde se consolida el Estado moderno y se produce una progresiva centralización del poder del derecho. Frente a la pluralidad jurídica medieval, surge la necesidad de uniformar normas y consolidar el centro del soberano. El Estado moderno se caracteriza por la creación de burocracias estatales, ejércitos permanentes y una administración centralizada. En este contexto, el derecho se convierte en un instrumento de control político. El monarca asume la función legislativa y promulga normas generales para todo el territorio, desplazando a las costumbres locales y a las jurisdicciones feudales. El absolutismo como forma predominante de organización política impone un nuevo entendimiento del derecho. Se concibe como la voluntad del soberano expresada a través de ordenanzas, edictos y decretos. La famosa frase de Luis XV, el Estado soy yo, ilustra cómo el derecho dejó de ser pactado para convertirse en una imposición unidireccional desde el poder central. Sin embargo, este proceso también trajo consigo una racionalización normativa. Al eliminar la dispersión de normas, se buscó crear un cuerpo legal más coherente, accesible y aplicable a todos los ciudadanos. Surgen así las primeras recopilaciones legales y se sientan las bases para las futuras codificaciones. Durante esta etapa, el pensamiento ilustrado empieza a cuestionar el origen divino del poder y propone una concepción laica, racional y universal del derecho. Autores como Montesquieu, Rousseau y Locke plantean principios como la separación de poderes, el contrato social y la soberanía popular, que influirían decisivamente en la formación del derecho constitucional moderno. La imprenta y el auge de las universidades también favorecen la difusión del conocimiento jurídico. Los juristas ya no se limitan a copiar textos antiguos, sino que comienzan a sistematizar el derecho, a organizarlo por materias y redactar tratados que circulan ampliamente.
Este proceso de cientificación del derecho prepara el terreno para las grandes codificaciones del siglo XIX. Asimismo, el comercio internacional, el desarrollo de las ciudades y el fortalecimiento del derecho mercantil impulsan la necesidad de normas más estables, claras y uniformes. El derecho se convierte en herramienta de organización de la economía, no solo del poder político. En resumen, la Edad Moderna representa una etapa de transición en la que el derecho pasa de ser plural y fragmentado a ser nacional, centralizado y racionalizado, aunque con tensiones autoritarias. Sienta las bases del derecho estatal contemporáneo y abre camino a las revoluciones que redefinirán el papel del derecho en las sociedades. La edad contemporánea inicia con las grandes revoluciones liberales del siglo XVIII, particularmente la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Estos movimientos marcan un giro radical en la concepción del derecho, que deja de ser un instrumento del soberano para convertirse en expresión de la voluntad popular y en garantía de los derechos fundamentales. El derecho constitucional surge como disciplina autónoma y las nuevas constituciones establecen la división de poderes, la soberanía popular, el principio de legalidad y el reconocimiento de libertades civiles. La Constitución se convierte en la norma suprema del orden jurídico y todo el sistema legal debe adecuarse a sus principios. Uno de los hitos más importantes de esta etapa es la codificación del derecho civil, encabezada por el Código Napoleónico de 1804. Este cuerpo normativo de gran claridad y sistematicidad organiza las relaciones entre particulares sobre la base de la igualdad jurídica, la autonomía de la voluntad y la propiedad privada. Su influencia se extiende por toda Europa y América Latina. La codificación responde a la necesidad de construir un derecho nacional uniforme, racional y laico. Se abandona la dispersión normativa y se establecen códigos únicos por materia civil, penal, comercial, procesal. Esta técnica legislativa marca el nacimiento del derecho positivo moderno, con leyes escritas promulgadas por órganos competentes y aplicadas por jueces profesionales. Otro cambio fundamental es el reconocimiento de derechos fundamentales. La libertad, la igualdad, la seguridad jurídica y la propiedad se consagran como principios jurídicos protegidos por la Constitución. Más adelante se incorporan también los derechos sociales, la educación, la salud, el trabajo y los derechos colectivos, el medio ambiente, pueblos e indígenas. Esta etapa también se caracteriza por el fortalecimiento del Poder Judicial como garante de los derechos y árbitro de los conflictos. Aparecen mecanismos como el juicio de amparo, los tribunales constitucionales y los recursos extraordinarios que protegen a los ciudadanos frente a los abusos del poder. En el ámbito internacional se firman tratados sobre los derechos humanos, comercio y cooperación jurídica. El derecho deja de ser exclusivamente nacional y comienza a formar parte de un sistema jurídico global interconectado y en expansión constante. En conclusión, la edad contemporánea transforma profundamente el derecho, lo constitucionaliza, lo codifica, lo positiviza y lo convierte en pilar de los estados democráticos de derecho. Esta evolución marca el modelo jurídico dominante en gran parte del mundo actual y configura el marco dentro del cual se ejerce la abogacía moderna. En el siglo XXI, el derecho se encuentra en una fase de evolución acelerada, impulsada por fenómenos como la globalización, la revolución tecnológica, el cambio climático, la movilidad humana y los avances científicos. Frente a estos cambios, el derecho ha debido transformarse para mantenerse vigente, eficaz y justo. Uno de los pilares del derecho actual es el derecho internacional de los derechos humanos. Desde la Declaración de 1948 se ha construido un sistema jurídico supranacional que reconoce y protege los derechos inherentes a toda persona más allá de las fronteras estatales. Este derecho ha sido incorporado a las constituciones nacionales, como en el caso de México con la reforma del 2011. El avance de la tecnología plantea nuevos desafíos jurídicos, como proteger la privacidad en la era de los datos masivos. Estas preguntas pues exigen nuevas respuestas normativas, muchas de las cuales aún están en construcción. La globalización ha diluido las fronteras jurídicas transnacionales y las normas nacionales interactúan con tratados internacionales, directivas regionales, jurisprudencia comparada y estándares internacionales. El derecho ya no es solo es estatal, sino que funciona en redes normativas múltiples, complejas y dinámicas. Surgen también nuevas ramas del derecho: derecho ambiental, derecho de los pueblos indígenas, derecho digital, bioética jurídica, derecho animal, entre otras. Estas disciplinas abordan problemáticas emergentes con enfoques interdisciplinarios, incorporando saberes de la sociología, la economía, la tecnología, la medicina o la ecología.
El pluralismo jurídico también cobra fuerza, se reconoce la coexistencia de sistemas normativos distintos dentro de un mismo Estado, como el derecho estatal y el derecho consuetudinario indígena. Esto obliga a desarrollar mecanismos de coordinación, respeto intercultural y diálogo normativo. Además, el enfoque de género y diversidad ha ingresado al análisis jurídico como una herramienta crítica que permite identificar las desigualdades estructurales y proponer reformas que garanticen la igualdad sustantiva. Esto impacta en todas las ramas del derecho, desde la constitucional hasta el penal y el civil. En síntesis, pues el siglo XXI desafía al derecho a reinventarse, a ser más flexible, a ser más humano, más inclusivo y más conectado con la realidad. El jurista de hoy no solo debe dominar el derecho positivo, sino entender su contexto, su evolución y su función transformadora en un mundo cada vez más complejo e independiente. ¿Qué conclusiones tenemos sobre el derecho y la evolución? Pues que es una construcción histórica, viene a ser el reflejo de contextos sociales cambiantes. Hay una conciencia crítica, hay que identificar las normas obsoletas y los vacíos legales para dar lugar a nuevas normas. La formación integral tiene que ver con la formación técnica, formación histórica, formación filosófica y formación ética. Y hay que practicar la transformación, construir un derecho más justo, pero no la 4T, ¿verdad? Práctica transformadora, construir un derecho más justo. Esa es toda nuestra clase por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase.